Mi compromiso es, hermanos, a que usted tiene que estar orando y animando a sus hermanos. Anime a sus hermanos. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Aquí no es como estar en la casa. Yo sé que en la casa es más cómodo, está tirado en el sillón, con la televisión ahí, y usted tranquilo y puede alabar al Señor ahí. Pero aquí es donde el Señor nos demanda que también estemos, en la casa del Señor. Y hoy vamos a predicar acerca de la verdadera grandeza del reino. Y en esta verdadera grandeza del reino quiero que entendamos algo muy interesante a pesar de todo el sermón, pero hay una idea que me ha causado también, me ha resonado en mi corazón en forma muy incesante. El sermón pasado vimos que Jesús reprende a sus discípulos y les dice: oh generación incrédula, ¿no? Insensatos, faltos de fe, porque no habían podido echar fuera un demonio de una persona, en este caso de un niño. ¿Se recuerdan? Jesús le dice: este demonio solo sale o no sale si no es con oración y ayuno y perseverando, siendo constantes. Y los trata y dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, oh generación incrédula? Y yo decía: Señor, si el Señor nos tratara así a nosotros hoy día, porque siempre hablamos de un Señor amoroso, que cuando usted llega a la casa del Señor, Él lo acaricia y le dice: te amo, necesitas algo, aquí estoy, ven, dime todo lo que tú quieres. Y tratamos siempre de pensar en un Jesús muy amoroso. Pero si nos encontráramos con un Jesús así, con esas condiciones, donde nos enfrentara y nos dijera cosas duras como la que nos dijera en muchas ocasiones: faltos de fe, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y yo decía: Señor, ¿qué habría pensado yo en ese momento? Y me pregunté y dije: ¿por qué los discípulos siguieron al Señor? ¿Por qué lo siguieron? ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Cuál era la razón? Si los trató mal, si les dijo cosas duras, pero ahí estaban ellos al lado del Maestro y siguiéndole. Y dice yo: Señor, ¿sabe? Y me preguntaba al Señor: ¿por qué te siguieron? Y el Señor me hablaba a mi corazón y me decía: ¿sabes qué, Daniel? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Por qué los discípulos siguen al Señor? Es por el llamado. El llamado es importante. El Señor me llamó a mí y yo hice un compromiso con el Señor. Y ese llamado fue tan poderoso que ellos, a pesar de todas las cosas, siguieron al Maestro en donde Él estuvo. Hermanos, el que te llamó no fue el pastor, ni fue los hermanos. El que te llamó a ti fue el Señor. Y si tú no valoras el llamado del Señor, el Señor te puede estar reprendiendo ahora y decir: tú debes estar no aquí, o sea, tú no debes estar en tu casa, a lo mejor debes estar aquí en la casa del Señor. No has venido, tienes que estar aquí. Y es tu compromiso, no con la iglesia, es con el compromiso, con el llamado que el Señor me hizo. Jesús le dijo a los discípulos: ven, sígueme. Y eso fue suficiente. Ni siquiera le habló de nada más. Ven, sígueme. Hoy vamos a ver la verdadera grandeza del reino. A pesar de que ellos tenían muchos errores, seguían al Señor. Eran fieles al Señor.
Qué bueno por eso. Vamos a Marcos capítulo 9, versos 30 al 37. Vamos a leer lo que el Señor nos habla acerca de esta escena maravillosa también que Él tuvo con sus discípulos. Marcos 9, 30 al 37. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Y saliendo de allí iban pasando a través de Galilea, y Él no quería que nadie se enterase, pues Él estaba enseñándole a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre es entregado a traición en manos de hombres, y le matarán, y después de 3 días resucitará. Pero ellos no entendían este dicho y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos se callaban, porque en el camino habían discutido entre si quién era mayor. Entonces se sentó y llamó a voces a los 12, o sea, a uno por uno, y les dijo: si alguien desea ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo tomó en sus brazos y le dijo: cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, y cualquiera que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esta es palabra del Señor. El hermano T.L. Moody, un gran predicador del siglo XX, tenía una frase célebre dentro de sus libros y decía: la grandeza de un hombre no se mide con la cantidad de siervos que tiene, sino por la cantidad de personas a las cuales sirve. La grandeza de un hombre no se mide con la cantidad de siervos que tiene, sino por la cantidad de personas a las cuales él sirve. Este evangelista tenía el concepto claro acerca de lo que el Señor quería enseñar a sus discípulos acerca de la verdadera grandeza del reino. Ya había sucedido, como les dije anteriormente, una escena donde Él había reprendido a sus discípulos porque no habían podido echar fuera un demonio de un niño. Y después de esto dice que la gran multitud estaba cerca del Señor, y Él dice que en esa ocasión tomó las cosas con sus discípulos, le dijo: vengan, vámonos, y se fue camino de Galilea hacia Capernaum. Y dice que pasó por Galilea, pero pasó en forma silenciosa, incluso ni siquiera quería que nadie supiera que Él iba camino a Capernaum. ¿Y por qué razón? Lo dice la Escritura, que por qué razón Él no quería que nadie le molestara en el camino o supiera. Y la razón era, la única razón era que Él quería estar a solas con sus discípulos para poder enseñarles más acerca del reino de los cielos. Y observamos que Jesús quería dejar más enseñanzas en sus discípulos porque ya era el tiempo de su partida. Jesús estuvo ¿cuántos años en el ministerio? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos? 3 años de ministerio. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas narran solamente 2 años del ministerio del Señor.
El Evangelio de Juan es el Evangelio que narra más trayectoria en el ministerio del Señor, los 3 años de su ministerio. El libro de Marcos es el libro más corto de los 3 evangelios y reduce mucho de los relatos a algo más concreto. Es el libro que tiene menos capítulos de los 3 evangelios. Entonces, Marcos aquí, en los últimos capítulos que nosotros estamos viendo, desde el 8 en adelante, observamos que Marcos se preocupa en estos últimos capítulos del último periodo del Maestro. Y ya en este capítulo, cuando él está hablando y se va camino a Capernaum, faltaban por lo menos 6 meses para que el Señor fuera crucificado. O sea, ya estaba muy pronto la venida, o sea, el sacrificio del Señor en la cruz. Entonces era momento en que Jesús tenía que poder dejar en los discípulos con mayor seguridad el mensaje del Señor. Era importante poder hacerlo luego, porque quedaba muy poco tiempo. Usted sabe que 6 meses se van como si nada, ¿no? Ya estamos en ¿cuánto? Terminando casi marzo y entrando al mes de abril. Y ya vamos en el 4.º mes y no hace poco podíamos decir estamos comenzando el año. Esto quiere decir que el tiempo pasa muy rápido. Entonces Jesús quería llevarles y enseñarles lo más pronto posible las cosas acerca del reino de los cielos. Y había una gran ley en las Escrituras que Jesús quería exaltar. Y esta gran ley es que dice que el que se ensalza será humillado, mas el que se humilla será exaltado o ensalzado. Entonces esa es la ley como de oro en el Evangelio. O sea, todo el que se humilla recibe exaltación, pero aquel que se ensalza o aquel que se cree arrogante o muchas cosas más, dice que aquel que se ensalza, que tiene egocentrismo, podemos decirlo, muchas cosas, dice aquel que se ensalza será humillado. Y esa ley era tan importante que ellos la entendieran, porque era la ley divina del Señor. Dice, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y eso era lo que el Señor quería enfocar y poner en el corazón de sus discípulos. Amén. Todos podemos decir amén con esta frase: el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Amén. Pero qué difícil es poder practicarla. Qué difícil es poder llevarla a cabo. Vivirla no es fácil. No es fácil vivir esta regla de fe. Y cuando ellos están ahí y Jesús quiere enseñarles estas cosas acerca de esta grandeza del reino, Él en el capítulo 8 le habló a sus discípulos diciendo, cuando Pedro tuvo una gran iluminación del Padre, y cuando el Padre le revela y Jesús le dice, ¿quién dicen vosotros que ustedes son? Y Pedro salta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú estás conectado. Y más allá fue conversando el Señor con los discípulos, y cuando va y le dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser muerto, y el tercer día, después de ser muerto, va a resucitar. Y estaban todos ahí y nadie entendía ese mensaje. Pedro se acerca al Señor y lo reprende. Pedro, reprendiendo al maestro, Jesús le dice, maestro, no digas esas cosas, estamos aquí siguiéndote, no vengas a decir que te vas a morir. En esta ocasión también Jesús le habla a sus discípulos y les dice lo que nosotros leemos y en los primeros versículos.
el versículo 31 dice, pues él estaba enseñándole a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre es entregado en traición en manos de hombres y le matarán y después de 3 días resucitará. También lo dice en Marcos capítulo 10 versículo 32. Otra vez Jesús vuelve a decir a sus discípulos, es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea entregado y será muerto y el tercer día va a resucitar. Dice, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar a los 12 apartes y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. ¿Qué cosas le habían de acontecer? Que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, iba a ser muerto y tenía que resucitar después de 3 días. Y ellos no entendían este mensaje, no lo comprendían. Y yo quiero que en esta tarde veamos 3 escenas acerca de esta hermosa, podemos decir, narración que hoy hemos visto. Lo primero que yo quiero que observemos es la humillación y la exaltación del Hijo del Hombre, en los versos 30 y 32 al 32. Y como le estaba diciendo, en 3 ocasiones Jesús les habla a sus discípulos acerca de que Él tenía que ser muerto, ser entregado y ser muerto y resucitar. Pero al parecer sus discípulos no entendían, tenían miedo, algo pasaba. No querían poner atención a lo mejor a lo que el Señor le estaba diciendo. No estaban atentos a eso. Incluso en Lucas capítulo 9, el otro escritor del Evangelio, Lucas 9:44, le dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, le dice, Jesús le dice que entren bien estas palabras en tu mente, haz que entiendan estas palabras. Sucede que Él se hace llamar como el Hijo del Hombre. Y les dice, el Hijo del Hombre va a tener que ser entregado. Jesús tenía muy claro que no podía haber gloria si no había cruz. No había exaltación si no había sacrificio, si no había muerte. Entonces Él tenía que pasar por el Calvario, tenía que pasar por la crucifixión para que Él fuera ensalzado, para que Él fuera levantado por sobre todas las cosas. Entonces eso es algo que el Señor tenía muy claro y eso es lo que el Señor quiere también enseñarnos a nosotros. No podemos sentir la gloria si primero no tenemos sacrificio, si no hay cruz. No hay gloria si no hay cruz. Necesitamos entender esto. La cruz va primero, el dolor, el sacrificio va primero para luego obtener la gloria. Por eso Lucas le dice, haced que esto os penetre en tus oídos, que estas palabras penetren en ti. Y Él les habla acerca de esto, porque el Señor estaba clarísimo en saber que el Hijo del Hombre tenía que ser sacrificado y muerto, y el tercer día iba a resucitar. ¿Por qué hace tanto énfasis Marcos a este término del Hijo del Hombre? ¿Y por qué ellos no querían entender? Si ellos tenían un Cristo glorificado, tenían un Cristo maravilloso, ¿cómo Él se iba a entregar? Señor, si tú tienes el poder para parar los vientos, para calmar las aguas, para echar fuera los demonios, ¿y cómo tú cuando vengan los soldados no vas a tener poder para enfrentarlos? Para ellos no cabía en su cabeza. ¿Y sabe por qué razón no entendían? Y esto está relacionado, y vamos a ir al libro de Marcos, al libro de Daniel. Efectivamente, en el libro de Daniel podemos observar que Daniel es el 4.º profeta mayor. Vamos a Daniel capítulo 7.
Vamos a tomar un tiempo ahí para que ustedes observen. Vamos a hacer referencia a todo el capítulo 7, pero vamos a ver algunos textos, pero para que ustedes después lean en su casa. Mire, esto tiene mucha relación también con el capítulo 2 de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y quiso que los magos de Babilonia le interpretaran el sueño, él dijo que necesitaba que alguien le interpretara el sueño, pero que él no iba a decir cuál era el sueño, pero que sí se lo interpretara. Entonces los magos, y le iba a cortar la cabeza y lo iba a matar al que no supiera. Y sucedió que nadie supo y mató a muchos. Y él esperaba la interpretación del sueño. Y estaban todos desesperados en el reino, todos desesperados, nadie sabía qué pasaba. El rey había tenido un sueño y nadie podía interpretar el sueño. Y el Señor habló a los oídos de Daniel y le dijo qué es lo que el rey había soñado y cuál era la interpretación del sueño. Y él le dijo, ahí a los de la corte le dijo: yo sé la interpretación del sueño. Y dice que cuando él comenzó, y antes de, dice, bueno, yo tengo a 3 amigos míos, 3 jóvenes que vienen conmigo, que era Sadrac, Mesach y Abednego. Yo quiero que tú los llames y los traigas de allá donde están esclavos, estaban ahí trabajando. Dice, yo quiero que los traigas a la corte y los pongas aquí junto en el palacio, junto conmigo. Y el rey dijo, bueno, si tú me interpretas el sueño, yo voy a... Y él le interpretó el sueño acerca de una estatua que había visto Nabucodonosor. Y la estatua era que tenía una cabeza de oro, después tenía el pecho era de plata, el cinto o la cintura era de bronce, pero los pies eran de barro. Y él le interpreta y le dice, bueno, que son reinos que van a estar. Y dice que producto de ese reino que era tan glorioso, el otro iba a ser menos glorioso, el otro iba a ser menos glorioso, pero el último iba a ser tan malo que iba a tener tantas alianzas, que iba a ser un gobierno debilitado, un imperio, eran imperios, y ese imperio se iba a destruir, y la estatua que estaba en pie se iba a desboronar e iba a caer. Todos los imperios iban a caer. En ese aspecto Daniel también le habla en el capítulo 7 y habla acerca de esto. Y dice que también vio la visión Daniel de muchos reinos que se establecían. Y ahí sale en la narración del capítulo 1 en adelante. Dice que él tuvo un sueño y él, si lo tienen ahí 7:1, ya dice, y en el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y sucede que Daniel comienza a narrar más o menos el mismo sueño que había tenido, la visión que había tenido más o menos Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que veía? Que él veía los imperios. Lo veía como grandes animales. El animal, dice, era como un león con alas de águila, representaba el imperio de Babilonia. Dice que después apareció un oso tremendo y que representaba el imperio medo-persa. Dice que también apareció como un leopardo grande, otro animal, y ese animal era el imperio griego. Y después aparece uno como una bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Se veía muy grande, muy fuerte este animal, esta bestia, que era el imperio romano. Pero todos estos imperios fueron derrotados, fueron y destruyeron, pasaron. Ninguno de esos imperios prevaleció. Todos estos, como la Biblia dice, estas bestias, porque fueron imperios bestiales de personas que actuaron verdaderamente como bestias para gobernar. Dice que al final todos estos imperios murieron. Pero en el versículo 13 y versículo 14 dice que en el sueño Daniel observó lo siguiente.
Y era lo que los discípulos sabían acerca del Maestro. Dice: seguía yo mirando la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Me están entendiendo? ¿A quién se estaba haciendo referencia? ¿A quién? A Jesús. Jesús en Marcos es mencionado como hijo de hombre, y el Señor lo hace en referencia a esta profecía, a esta visión. Y aquí que uno, como dice, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de muchos días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado un dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, un reino que no será destruido jamás. ¿De quién está hablando? De este monarca. ¿Quién? De Jesucristo, de Jesús. Entonces los discípulos del Señor conocían de la historia, conocían por la enseñanza de sus ancestros, de sus padres, que ellos estaban esperando a aquel Mesías, aquel Jesús que iba a venir. Entonces, cuando ellos miraban al Señor, miraban esta profecía y decían: el Hijo del Hombre, el que va a venir, que su reino va a ser sobre todo reino, y que su dominio y su gloria serán por todos los pueblos, las naciones y lenguas le servirán. Y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino, un reino que nunca será destruido jamás. Entonces, cuando ellos observaban a Jesús, miraban esto y observaban sus ojos, miraban a Jesús, y para ellos Jesús era el soberano por todas las cosas, y su imperio era por sobre todo. Y cuando Jesús le hablaba y le decía a sus discípulos: mira, yo sé que el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser muerto, y el tercer día resucitará, ellos no lo entendían, porque su mentalidad estaba pensando en que Jesús era por sobre todas las cosas. Pero no entendían y no comprendían que para poder llegar a esa gloria, a ese reino poderoso, a ese dominio eterno, a ese reino que nunca pasará y que nunca será destruido, tenía que pasar por la cruz. Tenía que haber cruz para ver la gloria, y eso era lo que ellos no querían entender. Entonces, lo primero que observamos es cómo Jesús le enseña a sus discípulos que para ser exaltado había que pasar por la humillación. Y dice que ellos tenían miedo de preguntarle, perdón, a Jesús. Todos tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué? Porque sabía la respuesta. Entonces ninguno quería hacerle la pregunta, entonces estaban ahí callados. Lo que vemos en la segunda escena, del verso 33 al 34, es la autoexaltación de los discípulos del Señor. La autoexaltación. Jesús caminaba lejos de ellos. Al parecer ya les había hablado y caminaba lejos de ellos, porque dice que ellos comenzaron a cavilar entre sí, a conversar, a hacer, a cuestionarse, a decir cosas entre ellos. ¿Y cuál era lo que ellos hablaban entre sí? ¿Qué era lo que hablaban? ¿Quién era el mayor? Oye, sí, el reino. Jesús había dicho recién que iba a morir, se había ser tomado, apresado, iba a morir, y al tercer día iba a resucitar. Y ellos estaban entre sí con miedo, ni siquiera a preguntarle, y cuando se le pasó el miedo de preguntar, comenzaron a cavilar entre ellos, a conversar entre ellos, a discutir entre ellos. ¿Y cuál era la discusión? La discusión es decir, ¿quién va a estar
en el poder? ¿Quién va a ser el ministro del Interior? ¿Quién va a ser el ministro de Relaciones, qué sé yo, no sé? ¿Quién va a estar aquí? Entonces, probablemente Pedro dijo, yo me imagino la conversación, porque ni siquiera ellos quisieron hablar, se quedaron callados. A lo mejor Pedro dijo, yo estuve en la transfiguración, yo debo ser parte importante del gobierno, porque yo vi a Jesús transfigurado. A lo mejor Juan podría haber dicho, yo también estuve con Pedro, así que somos parte del gabinete principal del reino del Señor. Y así todos estaban ahí cavilando y hablando entre sí, discutían, y el Señor les pregunta y le dice, ¿qué discutían? ¿Qué hay entre ustedes? ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Qué estaban discutiendo? Y ninguno habló, todos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas que a lo mejor sabían que no eran correctas. ¿Saben lo que sucede aquí, hermanos? Y es lamentable que a lo mejor probablemente pasen estos días y en estos tiempos, o ha pasado siempre, que el Señor siempre nos está hablando, nos está diciendo las cosas como son, y qué debemos hacer y qué debemos no hacer. Pero ¿sabe lo que estamos haciendo nosotros? Otras cosas. Nuestra mente está en otro lugar. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, es necesario que yo pase por la cruz para ser exaltado. ¿Y qué estaban preocupados ellos? ¿De quién se iba a sentar al lado derecho, al lado izquierdo? ¿De quién iba a ser el ministro del Interior o el subsecretario? Yo voy a ser el que va a gobernar con él. ¿Por qué no escuchaban? A veces pasa mucho en nuestras vidas, en la vida de los creyentes. Venimos a la iglesia, estamos escuchando la palabra, pero escuchamos, pero no escuchamos. Escuchamos, pero no escuchamos. ¿Por qué? Escuchamos, pero nuestra mente está en otro lado, en lo que nosotros queremos pensar y no en lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Es lamentable, pero así es. No somos más que los discípulos. No somos superiores a Pedro ni a Pablo. A Pedro, a Juan, a Jacobo. Somos como ellos. Y si ellos cayeron en esto, es que realmente la iglesia muchas veces y en muchas ocasiones está en esta situación. El Señor nos habla, pero nosotros estamos en otro lado. No atendemos a la palabra del Señor. Qué tristes. Qué triste es poder sentir que el maestro habla y nosotros ni siquiera escuchamos su palabra. Es triste. Porque creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y si alguien le pregunta y le dice, hermano, ¿cómo estuvo el culto el domingo? ¿Qué sermón? Sí, estuvo lindo. Y sí, estuvo bonito. Bonito, sí, bonito. Y a veces no tenemos palabras para decirle porque nuestra mente ha estado en otro lado y no en lo que la Biblia nos está diciendo, o el pastor o el mensajero nos está hablando. Estamos aquí sentados, pero no estamos aquí porque nuestro corazón, nuestra mente está en otro lado. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Ustedes saben que Jesús sabía lo que ellos estaban hablando? ¿Sí? ¿Saben que sabía o no? Sí, el Señor lo sabía todo. Él sabía qué es lo que estaban conversando. Entonces le dice, ¿qué es lo que están discutiendo? Y se miraron, ¿no? Se miraron entre ellas, así como diciendo, no pasa nada. ¿Qué le vamos a decir? No. Y a lo mejor algunos ya se reventaban por decirlo, pero se quedaron callados. Y el Señor sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de ellos, qué era lo que ellos hacían. Él lo hacía para que ellos entendieran de una vez la importancia de la humildad. Él quería que ellos le dijeran, y él
Porque para entrar al cielo se necesita humillarse. No hay salvación si no hay humillación. No hay santificación si no hay humillación. No pretendamos alcanzar algo si no nos humillamos delante del Señor. La humildad, la humillación delante del Señor es lo más importante en la iglesia del Señor. Isaías capítulo 66 versículos 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. ¿Pero qué dice más? Pero miraré ¿a quién? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No necesito templos, si yo todo lo tengo. Todo este estrado de mis pies, todo es mío. Pero yo voy a mirar aquel que es humilde de espíritu, pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El Señor nos enseña y quería que sus discípulos aprendieran la lección, pero ellos se quedaron callados, como muchas veces nosotros nos hemos quedado callados delante del Señor. Y el Señor nos pregunta y dice: ¿qué estás haciendo, Daniel? ¿Qué haces? Y uno a veces ha cometido error o está escondido ahí y se queda callado porque el Señor lo está mirando. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos humildes, que nos arrepintamos delante de Él. ¿Quiere saber qué el Señor quiere para usted? Usted me preguntará, decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Le interesa saber qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de usted? Mire lo que dice Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Pide solo algunas cosas. Jehová solamente pide hacer justicia, amar misericordia y ¿qué? Y humillarte ante tu Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Usted preguntará, ¿qué es lo que Dios quiere? Hacer justicia, amar misericordia y humillarse. Los discípulos querían estar en el lugar predilecto. Yo quiero estar allí, ser el mayor de ustedes, yo quiero estar arriba, uno acá, el otro allá, y estaban todos, pero el Señor nos ha enseñado que debemos ser humildes, y eso era lo que el Señor quería demostrarle a sus discípulos. Ellos estaban, la autoexaltación, ellos se consideraban que eran buenos, pero no eran buenos. Efesios 4:1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo en la Biblia habla a Colosenses y le dice, capítulo 3, versículo 12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas cosas debemos cultivar en nuestros corazones, lo que los discípulos no habían podido hacer. Y tercera escena para terminar. ¿Cuál es la tercera escena? Es la lección de la verdadera grandeza del reino. Efectivamente todos querían tener un buen lugar. Jesús, en el verso 35 al 37 del capítulo que estábamos leyendo de Marcos 9, dice: entonces se sentó
Verso 35 al 37 dice: entonces se sentó y llamó a voces a los 12 y le dijo, él ya sabía lo que ellos estaban hablando, ¿o no? La lección es clara. Va y le dice: si alguien desea ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todo. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo tomó en sus brazos y le dijo: cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. La lección de la verdadera grandeza del Señor. Solo quiero que ustedes observen que el Señor no reprendió a sus discípulos. No le dijo: está mal lo que están haciendo. No, Él no lo reprendió. Él le enseñó qué es lo que ellos debían hacer. No les reprendió porque, ¿por qué razón? Porque todos necesitamos ser lo mejor. Queremos estar en el mejor lugar, queremos ser los mejores. Y eso no es malo. Me pongo en el lugar de decir: ¿a cuántos les gustaría ser el mejor discípulo del Señor? Me imagino que a lo mejor todos quisieran levantar la mano. O algunos dijeran: no quiero ser, yo quiero ser el peorcito. ¿Cómo uno va a querer ser el peor o el más malo? No, siempre uno desea ser el mejor. Y Jesús no está en contra de eso. Pero Él le enseña una norma y le explica: bueno, si ustedes quieren ser los mejores, bueno, ahora deben cumplir la regla o la verdadera grandeza del reino. Este reino no es como ustedes piensan, es otra forma. Aquí, para ser el grande, hay que ser el servidor de todos. Ningún creyente debe sentirse orgulloso de ser el peor, sino que al contrario, debemos sentirnos orgullosos de ser los mejores, de estar en el mejor lugar. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Qué dice Pablo? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, debemos correr como si fuéramos a ganar. No decir: no importa si el hermano va primero, ya que gane él, yo me voy a quedar atrasito, yo no quiero ser el... No, el Señor dice que debemos correr como si fuéramos los mejores. Así debemos ser en la obra del Señor, como que vamos a tener el mejor lugar en la presencia del Señor. Yo debo correr y vivir mi vida como si yo me fuera a sentar al lado del maestro allá arriba en la cena. ¿Quién no quisiera sentarse en la cena al lado del maestro? Como Juan y Santiago ahí querían decir, las mamás de ellos dijo: tú puedes poner a Santiago a un lado y a Juan al otro lado, y así las dos estamos felices. Y estaban ellas distribuyendo la escena. Pero ¿quién no quisiera sentarse al lado? Yo quisiera sentarme al lado del maestro. ¿Cómo no querer sentarme al lado del maestro? Sí, pues debemos desear correr de la manera que obtengamos el premio de llegar al cielo. Filipenses capítulo 3, Pablo le habla a la iglesia de Filipo, versos 12 y 13. No que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver el logro así, prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, verso 13 dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante. Pero una cosa hago, no hago dos ni tres cosas, sino una. Prosigo a la meta. Una cosa hago. Eso estoy haciendo. Jesús desea que todos nosotros tengamos los mejores deseos, que queramos ser los mejores del curso del maestro, los mejores discípulos. Necesitamos poner eso. Necesitamos ser los mejores. ¿Quién no quiere ser el mejor? Todos queremos ser los mejores. Y el Señor le pone dos reglas nomás. Si quieren ser los mejores, hay dos reglas, nada más. Todos los mejores tienen que cumplir estas dos funciones, nada más. Ponerse en el último lugar
y servir a todos. Esa es la regla. Si quieren ser los mejores, hay dos cosas que hacer nomás: ponerse en el último lugar de la fila y servir a todos. Esa es la única regla que el Señor le puso a sus discípulos. La instrucción es clara y precisa. Debemos estar atentos a servir a los demás y ayudarlos. Hay un ejemplo muy claro que es como los mozos de un restaurante. Ellos, entra usted a la mesa, yo creo que muchos han ido a comer al restaurante, no es para que algunos no sepan, ¿no? Pero uno entra a la mesa, se sienta, viene el mozo, le toma inmediatamente la orden y el mozo se va a la puerta o al lugar donde está cerca de la cocina, ¿no? Para esperar los platos y todo eso. Y él está pendiente de sus mesas, siempre pendiente, ahí. Todos los mozos están pendientes de que si alguien necesita algo, ellos van inmediatamente a atenderlo. Así es el cristiano. Usted debe ser de la misma manera. Estar pendiente de todos. Y si alguno necesita algo, usted tiene que ir para allá y acudir a ayudarle. Ese es el trabajo del servidor. Ser el último, en el último lugar, pero servir a todos. Yo soy el maestro. Muy bien le dijo a sus discípulos. Yo soy el maestro. Por eso yo hago esto. Él, siendo rey, siendo el Señor de señores, se humilló y se entregó su vida por cada uno de nosotros. Y dice que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en el rescate por muchos. Necesitamos entonces servir a los demás. Cuando yo leí este párrafo, me dio más sentido lo que Mateo estaba diciendo en el libro de Mateo, el capítulo 25, versos 35 al 40. Mire, mirándolo de este punto de vista, ¿qué sentido nos da la palabra del Señor? Cómo el Señor nos abre el entendimiento. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿O sediento? ¿O te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero? ¿Cuándo te recibimos? ¿O desnudo? ¿O te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo? ¿O en la cárcel? ¿O vinimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá: en verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí está que el Señor nos encuentra haciendo su voluntad. El Señor nos ayude para seguir adelante, para escuchar su palabra, para aprender de ella. Cuando el otro día estaba sentado ahí en el living y escuché la noticia del hermano Mario que tenía problemas en la vesícula, y yo inmediatamente me puse a buscar en internet para saber qué cosa era la vesícula y todo lo que uno hace, ¿no? Qué síntomas hay y todo ese tipo de cosas.
Y después me salían preguntas y preguntas y preguntas y varias cosas. Y de repente puse a decir, ¿qué cosas uno tiene que comer para que le haga bien a ciertas cosas? A mí me gustan mucho las nueces. Entonces dije, ¿para qué servirá la nuez? Y entre ya me desvié del tema de la vesícula y me fui a la nuez. Dije, me gusta la nuez, me gusta comer nueces. Digo, ya ven, ¿para qué sirve la nuez? Y empecé a revisar todas las propiedades de la nuez. Todo lo que la nuez tenía, que servía incluso para el colesterol, tenía alta vitamina y tenía varias cosas más. Y dije, uy, qué bueno, dice que uno debe comerse como un puñado en la mano, un puñado de la nuez así en la mano, al día. Yo me como, no tan seguido, o sea, no todos los días. Yo como bien a lo lejos, dije, va a tener que comer un puñado al día para que me ayude al hígado, bajar el colesterol y varias cosas. Dije, uy, qué bueno. ¿Y qué saca? Dije, yo empecé a mirar y cuando estaba escudriñando la palabra, cuando estuve estudiando, me di cuenta de algo importante, que para poder sacar los nutrientes de la nuez, yo debía comerla. Yo me compré como un kilo de nuez. Alguien también me regaló unas nueces por ahí. Y las tengo en el frasco. Y se ven bonitas en el frasco de vidrio. Pero si están ahí, no van a hacer efecto en mí. Está claro, ¿no? Aunque pueden estar muy bonitas ahí, no van a hacer efecto. Tengo que yo comerlas para sacar los nutrientes y para poder recuperar todo lo que ella tiene para mi vida. Es así la palabra del Señor. Meditaba hoy día y decía, Señor, es así tu palabra. Si yo la leo y no la como, no la disfruto, no la hago que entre en mi ser y la poder sacar todos los nutrientes, de nada me sirve. Yo necesito cada día tomar la cruz, cada día humillarme delante del Señor para seguir adelante. No debemos ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se le considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que se mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Qué sabia es la palabra del Señor, ¿no? Ojalá que no seamos como los discípulos, que después vamos a ver más adelante, que ellos seguían al Maestro, pero no entendían todavía el mensaje de la cruz. Es triste, pero todavía a 6 meses de la muerte del Señor, aún no entendían el mensaje de la cruz. ¿Qué el Señor te recomienda hoy día? Lo siguiente: no te vayas de aquí hoy en el trono que llegaste. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Bendícenos en esta tarde y ruego, Señor, que tú seas bendiciendo el corazón de todos mis hermanos. Ayúdanos a ser mejores, a ser no tan solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Y espero, Señor, que hoy hayamos podido poner atención con nuestros sentidos, con nuestro corazón y nuestra mente. Y no solamente escuchar el murmullo de la palabra y no poner atención. Gracias te doy por ella, en el nombre
Poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén.